Qué bueno poder estar todos los hermanos en comunión. Que el Señor prepare nuestros corazones para recibir su palabra. Gracias, hermano Hugo, al anciano, porque me hizo como una introducción a la palabra, que como que me ayudó a encarar el mensaje, no de otra manera, pero sí una palabra que a mí me sirvió porque me aclaró una forma de decir para que sea entendible. En un momento el apóstol Pedro dice, porque el apóstol Pablo enseña esas cosas que son difíciles de entender. Y el apóstol Pablo se esmeraba, y todos los predicadores nos esmeramos en querer que sea entendida la palabra, entendible. Pero son cosas a veces difíciles de entender, pero el Espíritu nos guía. Y son difíciles de entender, pero cuando empezamos a hacer un hábito de la lectura no son tan difíciles de entender. Porque el Señor ha puesto el Espíritu en nuestro corazón. Usted cuando lee muchas veces un versículo y el mismo hermano Hugo dijo, claro, ahora me di cuenta que era más complejo eso. Yo lo había leído, ahí lo leí, ahora hoy me dijo algo diferente. Me mostró que es más complejo. Oh, gloria a Dios. Qué bueno. ¿Y quién es mi prójimo? Estamos en Lucas capítulo 10. Vamos a estar recorriendo los versículos del 25 al 37. Se asuste, es bastante, pero lo vamos a hacer rápidamente, pero para que nos sirva, ¿no? Que el Señor nos guíe realmente. ¿Y quién es mi prójimo? Recién estábamos leyendo, leyendo para cantar, ¿no? Renuévame, necesito esa renovación, necesitamos ese cambio. Renuévame, Señor Jesús, ¿no? Y lo que no estaba entendiendo este escriba, este abogado, ustedes saben, el original es un abogado, un escriba, un doctor de la ley, se decía un abogado, ¿verdad? En ese momento también, ¿no? Lo que no entendía era que su corazón tenía que ser renovado. Porque él habla con el Señor, sus intenciones no son las mejores. Pero lo peor es que estaba perdido. Lo peor es que este escriba, este varón, quiere probarlo al Señor. Pero él está perdido. Y no se daba cuenta que la pregunta que le hace al Señor para poder cumplirla, solo la podía cumplir si era confiando y depositaba su fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo. En ese momento Jesucristo, hombre encarnado, porque el mismo Señor le habla. Vamos a leer primero de los versículos 25 al 28. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, ¿no? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué está escrito en la ley? Él le dijo, no en el versículo 26, el Señor le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, y él ha respondido, haz esto y vivirás. Bien, el Señor, el otro día creo que hablaba con una hermana que el Señor también nos pide aquello y nos va capacitando para aquello que nos pide, pero fíjense que no nos pide, pero nos va capacitando. Y sabemos que hay que hacer cosas que no estamos aún capacitados, porque tiene que obrar en nosotros aún el Espíritu Santo, y nosotros tenemos que estar pegados a la palabra de Dios para que esa santificación pueda producirse.
Y este varón pregunta, ¿cómo puedo tener vida eterna? Ahora, el Señor, hay dos cosas. Este corazón no estaba arrepentido. El Señor le hubiera dicho una respuesta mucho más directa, como se la dijo a Nicodemo. Creen en el Señor Jesucristo, para que crean, tienes levantado, dijo el hombre, para que crean en él sean salvos. Al terminar el diálogo con Nicodemo le dice, acá se le podría haber dicho algo así. Nicodemo se ve que su corazón estaba diferente, después sabemos que estaba diferente. Ahora, este varón era un corazón endurecido en serio. Y el Señor, fíjense que dice, bueno, a ver, ¿qué está escrito en la ley? Dice, el abogado sos vos. Y bueno, ¿sabes qué dice la ley? Si vos sos el experto en la ley. Ahora, ¿qué demandaba la ley? Y él le responde. Ahora Jesús lleva la discusión ¿a dónde? Hacia la palabra. Hermano, cuando estemos hablando mucho, a ver, ¿por qué? Para hacer cosas y todo lo que sea bueno, pero también para aquellos desencuentros, vayamos a la palabra. Porque el Señor dirige a la palabra y nosotros tenemos que ir en dirección a la palabra. Fue la única verdad. Estas son las que nos guían por el buen camino. El abogado acá, el escriba, cita Levítico 19, 18 y Deuteronomio 6:5. Sabía de lo que estaba hablando. Amarás al Señor con toda tu fuerza, con toda tu mente, y amarás al prójimo como a ti mismo. Qué bueno. Ahora, él sabía la ley, pero no estaba practicando la ley. Había algo había una conciencia en esta persona de fracaso. Ahora en el versículo 28, el Señor le dice, bien has respondido, o sea, lo sabes lo que hay que hacer. Haz esto, pero hacelo y vas a vivir. Ellos tenían, después vamos a ver si llegamos, en la ley de los profetas, el Señor ya les había dicho, ustedes hagan esto y vivirán, era la promesa de la ley. Pero también les decía, el quemar a eso morirá. Un problema. Haz esto y vivirás, pongan en práctica mis leyes y decretos. Levítico 18:5. Pongan en práctica mis leyes y decretos. El hombre que los cumpla vivirá. Yo soy el Señor. Oh, gracias Señor. Bien, yo sé me decís lo que tengo que hacer, voy a tratar de cumplir. El problema es que no podemos cumplir completamente la ley sin el Espíritu Santo, sin el Señor como Salvador nuestro, como sin haber depositado nuestra fe en Cristo. Y este varón no quería eso. Él quería salvarse a sí mismo. Debes hacer lo que ya sabes. Digo para nosotros. Nosotros también sabemos lo que debemos hacer. Lo que dice pero sí, amén. ¿Sabemos lo que tenemos que hacer? Amén. Amén, sí. Porque ¿quién nos lo dice? La palabra. Segunda pregunta. Esta no es difícil. ¿Lo hacemos? Ahí está, muy bien. A ver, muchas veces no. Muchísimas veces no, a veces también. Entonces vi la cabeza, es ese gesto, ¿no? ¿Y qué les parece? Si estamos muy cerquita del Señor con una relación bien pegada al Señor, creyendo su palabra, leyendo que quiero intentar la voluntad de Él para mí, ¿voy a errar más o voy a errar menos? Menos. Entonces sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar más cerca de Dios. Tenemos que ir a su palabra. ¿Para qué? Para errar menos. Pero nosotros tenemos la conciencia, tenemos a Dios, al Señor Jesús como Salvador y Señor, depositamos nuestra fe en Él y nos arrepentimos primero, pero no hay que
varón no quería eso. Ahora, cuando este varón pregunta, tendría que haber terminado diciendo, no puedo hacer esto, Señor, ayúdame. Como digo Bartimeo, hijo de David, ayúdame. No había salida. Y en vez de humillarse, se enorgullece. Nos pasa a veces que en vez de humillarnos nos enorgullecemos. En vez de sujetarnos, levantando un poco nuestro corazón, se endurece y se enorgullece. Empieza a pedir unas respuestas, empiezan a hacer unas aclaraciones, unas dudas, unos miedos. Entonces el Señor está diciendo, mira, cuando le dice esto, es amar a Dios y al prójimo sin límite. Ahí está el problema. Entonces cuando nosotros conocimos la ley, sabemos que la ley, no sabemos por la ley que somos pecadores. Yo conocí la ley, me dijo, no codiciarás. Yo no hubiera conocido el pecado y yo no hubiera dicho la ley, no codicies. Pero yo me veo pecador. Entonces digo, Señor, yo no puedo no codiciar. Yo necesito de vos. Este varón no necesitaba esto. A veces hay creyentes, según algunos periodos de la vida, que empiezan a creer, o empezamos a creer que no necesitamos tanta Dios. Empezamos a valernos por nuestras propias fuerzas y planes y proyectos. Entonces el Señor le quiere mostrar con todo esto que vamos a ir leyendo ahora, que él necesitaba una justicia mejor, que su justicia no le podía ayudar. Entonces vamos al versículo 29, pero él, seguimos en Lucas 10, ¿no? Versículo 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, es decir, él quería justificarse, quería parecer justo ante quién, ante Dios y ante el Señor Jesús. Él le decía, maestro, no creo que en su corazón hubiera estado el hecho de creerlo Mesías, pero él quería quedarse justificado, es decir, él tenía una posición que era justo y que quería parecer justo ante Jesús y ante los hombres. Entonces dice, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, qué pregunta. Le está preguntando esto, maestro, ¿a quién debo amar? ¿Y a quién debo no amar? ¿Por qué? Por su cultura, por sus hábitos. Cuando se mide este varón por los dos mandatos, posiblemente, primer error, haya creído que el primero lo había cumplido. Este fue su primer error. Acuérdense que los fariseos, ¿se acuerdan? Era de la casta y era un estudioso de la ley. Hablaba con fariseos, hablaba con más escribas, discutían la ley. Habrá dicho, acá estoy bien. Wow, primer error. Pero en el segundo hay algo que está fallando, me parece. Y entonces se justifica, el Señor, decime quién es el prójimo. Bueno, acá es bastante complicado. Porque en Juan 14, capítulo 14, versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Este varón estaba creyendo que había amado a Dios y que estaba amando a Dios en forma perfecta y que estaba cumpliendo el mandamiento como Dios mandaba, pero era un error. Su segundo error es pensar por ahí que no era tan necesario amar al prójimo como el Maestro Jesús decía. Entonces dice, bueno, si es tan necesario, vamos a ver que me diga el prójimo, yo voy viendo si lo voy cumpliendo, como que voy negociando, voy viendo a qué apuras en él. Ahora, si nosotros nos vamos, acompáñenme usted a primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21.
en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 21. Vamos a leer todos juntos, si les parece. Versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ama también a su hermano. Muy bien. Este segundo error era más terrible porque se desprende del primero. El que ama a Dios, ame a su hermano. Y si no ama al hermano, hay algo ahí que tenemos que arreglar con Dios. Ustedes piensen, yo voy pensando en todas las formas que nosotros dejamos de amar a un hermano. Si nos quedamos solamente en amar al hermano, es muy amplio. El asunto es, ¿cuándo dejo de amar a un hermano? ¿Qué hago yo cuando no amo a un hermano? Bueno, ya deben haber aparecido varias cosas en nuestro corazón. Cuando yo dejo de amar a un hermano, como Dios me manda, hago esto, le hago esto, o hago esto, o esto. O lo saludo, todo bien, pero... Está todo bien, pero sí, está mal. Es decir, porque el que ama a Dios, ame al hermano. Entonces la pregunta es, ¿cuándo dejo de amar a mi hermano? Y a nosotros nos puede servir mucho esta pregunta hacia nosotros mismos, de examinarnos con Dios. Hay un tercer error, que él quiere definir al prójimo en una manera limitada. Hugo entra, sí, entra Hugo, viene mi prójimo, Miguel, Mabel, sí, Carlitos. Esto acá quería justificarse. Acá quería que el Señor, que este maestro lo justifique. Ahora el Señor le dice todo lo contrario, ni se imagina lo que va a decir. Impresionante. Miren, para los judíos no había otro prójimo que otro judío. A todos los demás había que ignorarlos o matarlos. Yo voy a ir, ya anótelo si quiere, a ver si lo puedo encontrar. Sí, acá está Salmo 139. Anótelo si quiere para ir después. Muchos judíos se basaban en este salmo, en el 139, 21, 22, para justificarse. La justificación que está buscando que le dé el Señor. 139, 21, 22. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo los enemigos. Claro. Te está diciendo, mira maestro, justifícame. Algunos los odio, algunos según somos amigos. Ahí que entran. Este que hace lo que yo quiero es mi prójimo. Este que está diciendo algo que a mí me parece que no es mi prójimo. Uy, claro, es un mensaje fuerte. Y el Señor le va a decir algo impresionante, ¿no? ¿Cómo le va a cumplir? Ahora, esto nos hace entender que cuando nosotros nos centramos en el hombre, cuando digo hombre y mujer, ¿eh? Cuando nosotros ponemos la mirada en el hombre, en los hermanos, siempre vamos a encontrar defectos. Siempre vamos a encontrar cosas que no nos gustan. Por eso nuestra mirada tiene que ir a la obra.
a la cruz. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en la obra, en el servicio, en la cruz, desaparece todo. Todo ese prójimo limitado, este sí, este no, este está hace 20 años, este está hace 2000 días. Porque nuestra mirada está puesta en la obra. ¿Qué tengo que hacer para Jesús? Pastor, ¿qué tengo que hacer para el Señor? ¿Qué le parece? Veo que hay algo que no está, me quisiera que salga diferente. A ver, hermana, ¿qué quiere hacer? Yo me ocupo. Adelante. Bien. Las manos, la vida y las manos en la cruz, en la obra, manos a la obra. Qué bien. A veces estamos sentados y ¿y qué estamos haciendo? Y nos pasa, ¿eh? Y a lo mejor uno pasó horas, y dice, Dios quiere una iglesia diferente, hermano. No digo que esta iglesia sea esto, entiéndanme, no crean que estoy hablando de esto, estoy hablando de todos nosotros que tenemos un corazón, que hay una parte que no está redimida, y hay una parte de todos nosotros que nosotros somos lo que tenemos que hacer en el Señor, que esta iglesia y con otros en otras iglesias y congregaciones, que una iglesia vaya madurando. Y va a madurar, una muestra de una iglesia madura cuando los ojos están puestos en la cruz, cuando los ojos están puestos en la obra. La pregunta es, pastor, anciano, Hugo, Beto, mirá, hablalo, fíjense, ¿cómo puedo hacer? Bueno, después lo hablamos con la hermana, a ver qué hacemos, ¿cómo lo vemos? Esto es bárbaro. Quiero hacer esto, quiero cambiar todo esto, bueno, vamos a hablarlo, tal. Debemos tener una mirada compasiva de la condición del pecador, todos nosotros, y de los hermanos. ¿Esto significa que se puede hacer lo que se quiera? No. Esto significa que tenemos que ayudar al hermano de una manera bíblica. Y ahora vamos a terminar de entender la introducción que me hizo el hermano. No solamente hay alguien que es mi prójimo, yo me transformo en prójimo. Y hay alguien que recibe, hay alguien que yo me acerco a ayudarlo, y ese hermano recibe la ayuda, porque también es un prójimo y él me considera prójimo. Prójimo, ¿saben lo que es? Próximo. Muy cercano. Pero cuando queremos ayudar a un hermano que nos siente lejano, que no quiere ser ayudado de la manera correcta, seguimos orando. Tenemos que seguir orando, tenemos que seguir pidiendo que ese corazón cambie. Y entonces Jesús define al prójimo como con una historia. Vamos a leerla rápidamente porque todas las conocemos, sí, la voy a ir leyendo yo. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, a una hostería, donde se tenía un lugar para cuidado. Y cuidó de él. Otro día al partir sacó los 2 denarios, lo que ganaba 1 denario por día, 2 denarios, eran 2 días de trabajo. Y se lo dio al mesón y le dijo, cuídame, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Versículo 36. Pregunta al Señor, ¿quién pues de estos tres, te parece que fue el prójimo? Pero fíjate la pregunta. ¿Te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Bien. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ah, bien. Fíjese lo mucho del samaritano, no se anima, del varón este de escriba, no se anima a nombrar al samaritano, no estaba listo para todavía ser un prójimo.
El que hizo misericordia, dice Aníbal, como un samaritano, si había un odio entre los judíos y samaritanos, un odio, se odiaban. Uno decía que eran mestizos, judíos mezclados con sangre de pagano, no se miraban, no podían estar a más de 2 metros, 6 metros, no me acuerdo cómo es. Pero fíjese que le dice, ¿quién es el prójimo cuál fue el prójimo de que cayó en manos del ladrón? Y él dijo que estaba hablando del hermano. Y rápidamente, primero tenemos que ver la impotencia de estos hombres, ¿no? Tanto del levita como del sacerdote, para tener una ayuda idónea. Ellos sabían lo que la ley decía, no lo hicieron. Porque la ley, sabemos lo que hay que hacer, pero no nos da el poder para poder hacerlo. Lo que nos da el poder para poder hacerlo es el Espíritu Santo, es Dios. Entonces, ¿saben lo que dice? Y lo que termina, y como una conclusión, Jesús cambió la pregunta de quién es mi prójimo. Jesús no le interesaba responder esa pregunta. ¿Por qué? Porque si nosotros definimos a un prójimo, algunos van a quedar afuera. Jesús le dice, ¿con quién estás actuando tú como prójimo, como próximo, como cercano, como hermano? Aquel por el cual vos estás actuando como prójimo y como prójimo, diste todo lo tuyo. Wow. El varón, el escriba, no entendió aún esto. ¿Quiénes son nuestros prójimos? Todos. Pero nosotros debemos ser buenos prójimos. Mi prójimo es el que está justo delante de mí con una necesidad. Mi prójimo es el que está justo delante de mí con una necesidad. ¿Qué necesidad cualquiera? Económica, monetaria, espiritual. De ropa, de vestido, de comida. Entonces no hay. No, son todos. Claro, ahora se me complica. Pero ¿qué pasa? A nosotros se le complicó mucho la escriba, pero a nosotros no se nos tendría que complicar tanto. Se nos empieza a complicar de poder ser un prójimo y actuar como prójimo con todos. Cuando empezamos a querer satisfacer los deseos de la carne, que van en contra de los deseos del Espíritu. Ahí en Gálatas, usted lo puede ver más adelante, Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Envidia, celo, discordia, envidia. Separan, dividen. Entonces, cuando empezamos a andar en los deseos de la carne, es más difícil que todos, como me dice el Señor, sean mi prójimo. Y yo actué como prójimo, como próximo. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando nos dio de su Espíritu, nos dio los recursos espirituales necesarios, que es su Espíritu, para que yo pueda cumplir lo que Él me demanda. Si yo no lo estoy cumpliendo, no es por Dios, es por mi rebeldía, es por mi corazón contra Él. Que sigue pensando en un deseo de la carne, no, este no me gusta como dice, no me gusta como predica. Aquel no me gusta como toca la guitarra, no, lo veo, pero es demasiado viejo, es demasiado joven. Uy, estamos en problemas, hermano, porque estamos atentando y violando la ley de Dios. Y no nos puede ir bien cuando nosotros, dándonos cuenta y aún sin darnos cuenta, estamos violando la ley de Dios. Y es nuestra responsabilidad como hermanos. Y por supuesto usted me dice, hermana, pero vos, pastor, sí, eso sí, pero no escapa nadie la responsabilidad de hacer volver a un hermano del error.
Santiago capítulo 5, versículo 19. Hermanos, si alguno de nosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, yo leí bien, ¿no? Alguno le hace volver. No dice, y cuando el pastor lo haga volver, no. Se ha extraviado de la verdad. ¿Cómo lo ayudamos? Con la verdad. Porque es mi prójimo. Cuanto más cerquita de Dios andemos, más podemos devolver bien por mal. Y cumplir con la ley de Dios. Que todos sean mi prójimo. Claro, uno cuando está sentado acá, yo parado acá, ustedes sentado ahí, primero el mensaje me toca a mí, ahora le toca a ustedes. Y ahora nos toca a todos, perdón. Uno entiende esto. Pero a veces es difícil hacerlo. Ahora, ¿qué hizo Jesús? El que está hablando, hermanos, y ya estamos terminando. Pero bueno, estoy muy bien, de verdad. ¿Quién es el que está hablando esto? Alguien que dio todo por nada. Alguien que nos rescató y que nos sigue rescatando con lo que fuimos y con lo que somos. Él está hablando, el autor y cumplidor o consumador de la fe. El escriba ni tenía idea con quién hablaba. Estaba hablando con el autor y cumplidor de la fe. Y el autor, el cumplidor de la ley, porque no pecó y estuvo en carne, pero sin pecado. Gloria a Dios. Y por obediencia fue a la cruz. Y en Romanos capítulo 5, versículos 8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo, siendo aún pecadores, hay pecadores. Es como algo malo, hermanos. Somos malos. Éramos muy malos, éramos hijos de ira, ahora somos hijos de Dios, pero nuestro corazón sigue siendo engañoso. Tenemos que estar atentos para que todos sean nuestro prójimo. Y por último, la gran lección, ¿no? Primera de Pedro, ahí está la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Escuchen, dejando ejemplo, para que sigáis su pisada. Cuando yo no integro a todos como mi prójimo, cuando yo empiezo a seleccionar prójimos, yo no estoy haciéndole caso al ejemplo de Cristo, al ejemplo que me dejó con sus pisadas de esa, con su caminada. Hermoso. Estamos dándonos cuenta, entonces, queridos hermanos, que necesitamos de esa misericordia, de ese amor infinito de Dios en nosotros. Ahora, yo les estoy hablando a los incrédulos. Están mirando, van a ver esto. Les estoy comunicando que necesitamos el amor de Cristo en nuestro corazón. Pero que usted no va a tener el amor de Cristo en su corazón hasta que no acepte a Cristo como Salvador y Señor, que se arrepienta de sus pecados y piense y crea que le necesita y que crea en esa obra en la cruz hecha por Jesús. Yo sé que todos y muchos que están escuchando y que Dios va a querer que escuchen este mensaje, quiere que se arrepientan. Entonces, si vos, querido amigo, tenés alguna duda, conocés a Cristo, no te estás definiendo para dar este paso de fe, para decir: Señor, necesito de Dios, necesito de ti, Jesús. Yo te invito ahora a que des ese paso de fe.
Que te arrepientas de tus pecados, de tus errores, de querer vivir sin Dios. Y que una vez que creas en Jesús, que te hayas arrepentido, repitas conmigo estas palabras. Yo te pido al que esté escuchando ahora, el que quiere dar este paso de fe, o al que va a escuchar y quiere dar este paso de fe, yo te pido que repitas conmigo, primero que inclines tu cabeza ante Dios. Querido Dios, sé que soy pecador. Yo te pido perdón por mis pecados. Yo me arrepiento de mis pecados, Señor. Señor Jesús, en este momento, yo abro mi corazón y te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Gracias, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esta confesión, si creíste en Cristo, si te arrepentiste, o si la vas a hacer, busca una iglesia, busca una congregación, busca un pastor, busca hermanos que te ayuden a comprender y a acercarte a la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias porque trajiste palabra, Señor. Gracias, Señor, porque necesitaba una cierta claridad para hablar, Señor. Y gracias porque siento que me diste, Señor, un lenguaje entendible, Señor. Gracias, Padre. Yo me quedo en tus manos, yo dejo en tus manos a cada hermano, Señor, de la congregación, Padre. Aún los que están y aún los que no están, los que no han podido venir. Obra en nuestros corazones, Señor. Queremos ser como el buen samaritano, Padre. Queremos que todos sean nuestros prójimos, todos nuestros prójimos. Ahora sabemos la responsabilidad que nos da de ser un prójimo que actúa bien. Gracias, Señor, porque de la única manera que lo podemos cumplir, con tu Espíritu Santo obrando en nosotros. Gloria a ti, Padre, te enaltecemos, Señor, te damos gloria. Gracias por tu Hijo Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendición. Muy bien, gracias. He querido compartir la palabra de Dios. Que el Señor obra en nuestros corazones. Tenemos que ya decir algunas actividades, son varias, entonces para no pasársela al hermano, al anciano, no las voy a decir yo y después él va a cerrar y va a hacer una oración. Actividades de la semana. Tenemos estudios breves de la palabra de Dios, sabe que son estudios temáticos, por tema, no por libro. Los miércoles o jueves, esos 2 días pueden ser quincenal a las 18:30. Este que viene, este jueves o miércoles, no, el otro. Reunión de la sociedad femenil los viernes a las 18 horas. Este viernes es feriado. Perfecto. Así que no lo hacemos, porque siempre decimos que la mujer quede en su casa y disfrute de la familia. Amén. Viernes 18 horas hay reunión de sociedad femenil, menos este viernes que es feriado. Las hermanas se quedan en su casa con sus familias y seguramente también nombrando siempre y hablando de la palabra de Dios. Reunión de oración, viernes a las 19 horas. Consejería bíblica es un servicio que está vigente, es el horario es más elástico, tiene que hablar conmigo o con mi esposa para que me comunique y los horarios los podemos charlar. Ordenación pastoral, el 22 de abril a las 17:30 horas. Reunión especial de la sociedad femenil el Viernes Santo, viernes 7 del 4 a las 18 horas en el templo. Van a estar todas las hermanas en el templo como reunión especial. Los varones es el mismo día, el Viernes Santo, a la misma hora, a las 18, vamos a estar en el salón de jóvenes, recibiendo una prédica, un mensaje de la palabra de Dios, posiblemente, seguramente acerca de la crucifixión. Esto para que lo vayamos pensando. Y reunión de resurrección, día de resurrección, el domingo de
Semana Santa, a las quedaba estipulado siempre, nos reuníamos a las 7, ¿no? Nos encontrábamos acá, casi el amanecer, compartiendo y tempranito recordando la resurrección de nuestro Señor Jesús. Sí, habíamos estado pensando con el hermano, todavía no había hablado con Beto, pregunto ahora también a ver si estamos de acuerdo, creo que lo habíamos hablado Beto también. Sí, lo habíamos hablado. De pasar, en vez de venir a las 7, que es muy temprano, venir a las 8. No sé si cambia mucho, si para mí es lo mismo, nada más que vamos a descansar un poquito más, después a las 10 tenemos el culto. Estamos todos acá. El que quiere venir a las 7 o piensa que hay que venir a las 7, podemos levantar la mano. A mí me da lo mismo, levanto la mano. El que quiera venir a las 8, 1. Yo prefiero a las 8, pero me da lo mismo. Pero si estamos así medio de venimos. 8, 1, 2, libre. 3, 4. El que venía a las 7, la reunión, ¿sigue ya como se hacía antes? ¿O se espera, hay que esperar? No, porque a las 10, no, porque a las 10 antes eran las 11, ¿te acuerdas? Sí, no. Pero se adelantaba todo. Claro. Bueno, tenemos a las 8, yo creo que nos va a dar bien el tiempo hasta llegar para 2 horitas, para compartir hasta las 10 menos 5, 10 menos 10, que ya tenemos que venir para el culto, está bien, ¿no? ¿Les parece? A las 8 entonces. Y podemos adelantar un ratito, sí, no hay problema. Pero no creo que haga falta porque vamos a traer cosas para compartir. Vamos a ver. Picando. Es necesaria la comunión, picando. Esta excusa para estar en comunión y bueno, comiendo cosas ricas. El Señor nos bendice, mire, el Señor nos bendice en todo, también probar cosas ricas, quiere que estemos bien. Así que bueno, muy bien. Esto lo vamos a seguir anunciando, después lo voy a poner en los grupos, ¿sí? Pero para que nos vayamos haciendo una idea del cronograma que tenemos casi hasta fin de abril. ¿Está bien? Gracias.